Lo que hace a Wells famoso al principio, que le llaman estos romances científicos, van a ser historias en las que siempre él va a tomar a la ciencia como el punto de partida para escribir sus novelas. Sin embargo, aquí hay una cuestión importante. Wells va a crear algo evidentemente llamado la ley de Wells, o así es como la van a llamar, en donde él dice: para que una historia sea verosímil, tiene que tener solamente un hecho extraordinario. Si no, la historia se vuelve fantasía y pierde credibilidad. Por esta razón es que Wells siempre hay claro un hecho extraordinario, pero lo coloca en lugares comunes, lo coloca en el parque en el que se iba a jugar, en el que van a jugar los niños, o en el bar en el que te vas a tomar una cerveza. Entonces él es mucho de mencionar los lugares exactamente donde ocurren las cosas, para esforzarse porque la gente lo puede imaginar en los lugares cotidianos. Wells, por otro lado, también solo se limita a contar los hechos. Es decir, no, al menos yo lo que opino es que no hay un trabajo tan profundo del personaje donde podamos ver por qué es así, o cuáles son sus traumas, o lo que sea, que sí se va a dar en otro tipo de literatura, en otro tipo de autores. No, para él lo que importa es lo que está ocurriendo, y lo único que sabemos es que el personaje es de tal manera y de repente recuerda. Pero de hecho hay poca descripción. Yo diría que en las novelas de Wells no hay tanta descripción. Y de hecho las pueden leer súper fácil. Son novelas de máximo 100 páginas, 120 páginas. Entonces está muy facilito. Bueno, estos romances, porque hay otras mucho más largas. Otra de sus características es que él va a contar, va a utilizar los avances científicos, sin embargo solo como un recurso para contar su historia. Es decir, a diferencia de Verne, que creo que es una buena manera de contrastar, él no va a querer explicar hasta el cansancio cómo está hecha su máquina y por qué esto funciona, que es un recurso que pueden utilizar otros autores para convencernos de que lo que estamos leyendo es real. No, en este caso Wells va a confiar en nuestra imaginación, y él nada más va a decir de manera súper general cómo es que se ve la máquina, cómo es que se ve la nave espacial. Sin embargo, no va a dar una descripción profunda de cómo es que funciona. Entonces acá lo científico es un recurso nada más, y la literatura queda siempre en primer plano. Otro de los temas súper recurrentes es que él pareciera que dice que el avance científico lleva a la catástrofe. ¿Por qué? De hecho, él se quería esforzar por ser un profeta. No hay otra manera de llamarlo. Él quería imaginar cómo iba a ser el futuro, y evidentemente lo logró. Tiene novelas, por ejemplo, una llamada La Guerra por los Aires, en la cual va a describir en gran parte cómo fue la Primera Guerra Mundial y cómo muchas cosas iban a librar en el cielo. Así como tiene también una especie de descripción de la bomba atómica. Es decir, él se quería ver a sí mismo como una persona que iba a pronosticar el futuro, sin embargo siempre conforme a la guerra. Entonces, por esta razón va a ser un tema hiper recurrente. Ya si nos adentramos a la literatura de Wells, voy a intentar no spoiler demasiado para que se les antojen estos libros, y les voy a mencionar nada más las 4 primeras novelas de Wells y algunas menciones honoríficas. La máquina del tiempo trata de un científico que empieza por elaborar un prototipo de una micromáquina así muy muy chiquitita. Se la muestra a sus amigos, todos quedan impresionados, y él dice de que va a construir una máquina tamaño humano en la cual él pueda viajar. Él viaja unos años en el futuro y descubre que hay una especie de seres muy muy chiquititos, una especie de pigmeos, que viven como muy plácidamente y son vegetarianos. No hay un orden social. Él de hecho va con las expectativas en el viaje del tiempo de encontrar avances científicos impresionantes, y todo lo contrario, parece que hemos regresado a la era primitiva. Estos seres se llaman los Eloi, o bueno, es el nombre que le da el viajero en el tiempo. Él, después de viajar mucho, se da cuenta de que hay otros seres que viven bajo tierra llamados los Morlocks, y que se comen a estos seres tranquilos que viven en la superficie. Los Morlocks, en cambio, pues necesitan oscuridad, y bueno, lo que implica vivir debajo de la tierra. Lo que desata la historia es que pierde su máquina, ¿no? Es robada por los Morlocks, y entonces es su lucha por conseguirla. En el camino va a conocer, va a salvar a una Eloi que le llama Gwina, y
Y bueno, y ellos van a trabar amistad y van a pasar muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de esta novela? Wells se adelanta unos años en el tiempo de la física y entonces él dice, nosotros somos personas de 3 dimensiones, ¿no? Tenemos largo, anchura y profundidad. Sin embargo, hay una cuarta dimensión sobre la cual nos movemos solo en una dirección. Y ese es el tiempo. De hecho, eso después va a ser confirmado por Einstein, tan solo unos años después. Lo interesante es que Wells plantea eso. Si es una dimensión el tiempo, por consiguiente, tal vez podría existir la posibilidad de que nos moviéramos en cualquiera de las direcciones. La segunda obra de la que me gustaría hablarles es El hombre invisible. Trata de un doctor llamado Griffin que descubre cómo es que la refracción y la reflexión de la luz golpea los objetos o rebota sobre los objetos. Entonces él descubre la manera perfecta en la cual la luz puede traspasar, haciéndolo a uno translúcido, en este caso el hombre invisible. Este hombre que vive en Sussex, Inglaterra, se va a dedicar a hacer el caos. La historia comienza que llega a un hostal y entonces allí él es un hombre muy misterioso, todo el mundo está como muy inquieto por este inquilino tan extraño. Se quitan los vendajes y nada más son una especie de 2 globos oculares que van flotando, pero son casi niños, casi no se pueden ver y el resto del cuerpo es totalmente invisible. Si acaba de comer, pues se ve la comida flotando porque todavía no ha sido asimilada. Y de hecho es algo interesante, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tanto plantean del hombre invisible. Si tiene que golpear las córneas, la luz, ¿no? Para poder asimilar los objetos. Por consiguiente, si un hombre fuese totalmente invisible, o una persona fuese totalmente invisible, pues también sería ciega. Y esto es algo que, por ejemplo, Wells le atina con finura. El caso es que este hombre, se quiere salir con la suya porque se está empezando a volver loco. Y entonces convence a un personaje llamado Marvel que le ayude, pero este lo traiciona y habla con la policía. Y lo que él quiere es hacer un reinado del terror. Lo interesante de esta novela es que Wells habla acerca de la ética y la moralidad. ¿Existe la ética y la moralidad cuando nadie te ve? Esa es una gran pregunta porque dice, este hombre invisible es prácticamente un dios, en algún sentido, ¿no? Porque puede hacer las cosas sin ser visto y por consiguiente sin ser juzgado. Entonces, bajo esa óptica, ¿estaría atado a alguna convención cultural? La siguiente es La Guerra de los Mundos. Cabe mencionar, al final les daré las calificaciones de si me gustaron mucho o no me gustaron tanto. Si es que les interesa. El caso. Entonces tenemos en La Guerra de los Mundos a un hombre cuyo nombre no es mencionado tampoco. Eso es curioso, es como que le cuesta nombrar a sus personajes. El caso es que este hombre es muy cercano a un científico llamado Ogilvy. La novela comienza con que hay unos avistamientos en Marte, algo que todo el mundo dice como wow, increíble. La comunidad científica obviamente está pasmada ante semejantes observaciones y después de algunos días cae un cilindro metálico. Lo golpean y de repente se escucha como hueco. Al principio evidentemente estaba muy caliente, pero no entienden cuál puede ser su composición. De repente se empieza a desenroscar y salen alienígenas. Estos alienígenas desde el principio vienen a la conquista y entonces empiezan a destruir todo con sus rayos láser, los cuales pulverizan a la gente. El caso es de que ese hombre escapa, sí, es más bien la historia de la huida. Esto es lo que hace este personaje. Tiene una esposa, entonces después sus caminos se bifurcan y entonces también es la lucha por el encuentro. Lo que a mí se me hace más curioso, y ahí sí, perdónenme, les voy a spoiler al final, pero la verdad es de que es muy interesante, es que los alienígenas se marchan, pero no porque los humanos les hayan ganado, lo cual es muy curioso, no es como que los logran expulsar de la Tierra y todos felices. Se marchan por los virus, y curioso, ¿no? La época actual, porque lo que reflexiona el personaje, Wells, es que el ser humano ha ido generando resistencia e inmunidad gracias también a la vida de muchas personas que han muerto.
y han encontrado curas. Entonces, que este mundo nos pertenece por derecho de sangre, porque la sangre ha sido derramada para poder subsistir, y que no importa qué tan fuerte sea la entidad que venga del exterior, no tienen derecho sobre el mundo porque no han regado ellos la vida. Entonces es interesante que al final son estos pequeñísimos no vivos ni no muertos los que nos salvan. La Guerra de los Mundos, de hecho, es interesante también porque está inspirada por el Imperio Británico y su invasión a Tasmania. Se dice de que Wells estaba charlando con su hermano y su hermano le dice: imagínate que de repente vengan unos seres súper fuertes, hablando obviamente de esta invasión de Inglaterra, frente a unas personas que no tienen la capacidad tecnológica y te empiezan a matar y a conquistar tu territorio. Entonces la Guerra de los Mundos también puede ser interpretada como una crítica al imperialismo. Yo también tengo mucho cuidado de no intentar juzgar, porque obviamente si uno lee los ensayos, las personas buscan interpretaciones de todo, ¿no? Y a veces ahí buscan más y desean ver más de lo que en realidad hay. Entonces yo tampoco voy a decir, no, pues es que güey, sea un mega crítico social. En muchos escritos sí, y además él tiene escritos de política, o sea, él de verdad sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, yo creo que en este caso sí puede ser visto como una crítica, pero tampoco creo que sea un replanteamiento de un sistema, por ejemplo, en lo absoluto. Entonces no esperen eso de la novela, porque no creo que lo haya. Y por último, yo diría que mi favorita de estas cuatro, La isla del Dr. Moreau. La isla del Dr. Moreau trata sobre un personaje llamado Pendrick. Por muchas razones él termina náufrago en una balsa y es rescatado por el Dr. Moreau y sus hombres, los cuales están transportando animales. Por otras causas él termina encerrado en la isla que era de este doctor, un hombre bastante excéntrico, y bueno, la verdad es de que siempre lo trata muy bien desde el principio del libro. El caso es de que a los días de estar ahí empieza a escuchar los gritos, porque eran gritos, ¿no? Los lamentos de los animales que están sufriendo. Entonces el personaje empieza a recordar y se acuerda de que el Dr. Moreau fue expulsado de Inglaterra por unos experimentos controversiales en los cuales viviseccionaba animales, es decir, los abría mientras todavía estaban vivos para, bueno, pues saber su composición. En este caso el Dr. Moreau tenía otros fines, que eso sí les tocará descubrirlo. El caso es de que el personaje escapa por la isla y empieza a ver, pues sí, animales antropomorfos. Entonces él se empieza, bueno, ahí es donde empieza a desatarse la trama, empieza a ver que estos seres medio balbucean, medio hablan, son arrastrados por sus instintos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta relación entre el Dr. Moreau y estos animales? ¿Qué ocurre? Son animales, entonces justamente aquí vienen las partes más interesantes de esta novela, que son varias. Primero, el debate entre el salvajismo y la civilización. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento un ser adquiere esta racionalidad humana y deja de ser un animal? Y por consiguiente se le otorga, en algún sentido, la característica de la semejanza. Después, también otra de las cosas súper interesantes, el instinto. ¿Es el instinto una característica que, sin importar qué hagamos, nos condiciona y condiciona nuestros actos? ¿O podríamos dominarlo? ¿Siempre nos vemos arrastrados por él? Y por último, otra de las cuestiones interesantes es la bioética. ¿Debería la ciencia detenerse porque la gente, bueno, y en este caso no es la gente, porque los animales sufren? ¿Eso no estaría en realidad deteniendo el avance científico? Ojo, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, ¿no? Evidentemente yo creo que sí existe la bioética. Pero el Dr. Moreau justamente dice, ¿y qué importa si sufren? Si los avances científicos pueden ser muy grandes y pueden ayudar a muchos. Entonces esa es otra de las cosas, porque era un debate vigente en la época de Wells. A ver, ahora un poquito de calificaciones. La máquina del tiempo, creo que me gustó, pero definitivamente ya es un tema que hoy se ha abarcado muchísimo. Obviamente yo no lo leí en la época en la que Wells lo publicó. Lo leo desde esta perspectiva. Entonces ya habiendo escuchado tanto, pues creo que es un poco, pues sí, ya ha pasado de moda, ¿no? Por darle algún término coloquial. En el caso, por ejemplo, creo que le pasa lo mismo a la Guerra de los Mundos, ¿no? Esta invasión alienígena hace el hartazgo. Y además se han hecho
mejores aproximaciones desde mi punto de vista de invasiones alienígenas. Entonces también ya es un tema muy, muy tratado y pues que ya no se siente tan vigente. Por otro lado, El hombre invisible sí se me hace mucho más singular, porque a pesar del cine y de lo que sea, plantea algo interesante que yo no creo que ha sido tan explorado. Es cierto, le han hecho películas, algunas películas muy malas, pero creo que es un tema que todavía da para más, desde este punto de vista moral, ¿no? Desde que tengas el superpoder de la invisibilidad. Y definitivamente La isla del Dr. Moreau es mi favorito, tengo que decirlo, porque fíjense que ese tema, esa idea del animalismo, esta idea de en otro tipo de culturas se bebe la sangre del animal, se viste la sangre del animal, porque creemos que con ella podemos tener sus características, su fuerza, al igual, y eso también se traspasó a los humanos, ¿no? En algunos grupos caníbales, es adquirir las características del otro. Entonces, creo que es muy interesante porque aquí se le está dando un giro de tuerca. Y por ejemplo, hoy en día ya se puede tratar es más bien con los robots. ¿En qué momento un robot ya es a la inversa? ¿En qué momento el robot llega, se podría considerar un ser humano, por ejemplo, una inteligencia artificial? Uno ya con la inteligencia que van adquiriendo, con el discernimiento, y que parece que, bueno, no parece, va a continuar exponencialmente, pues nos enfrentaremos a este tipo de debates, ¿no? Entonces yo creo que fue mi favorita. En las menciones honoríficas tengo, claro, a Gibbs y a Verónica, como se había mencionado, porque Gibbs, pues bueno, viene cargado de mucho humor, es bastante larga, por esa razón, pues de esas no quiero hacer tanto resumen, porque bueno, en Gibbs sí la leí, Anne Verónica fue más una ojeada, lo acepto. Sin embargo, creo que en Gibbs sí hay mucho humor, pero es para personas como que les guste más el autor. Y en el caso de Anne Verónica igual. Entonces está muy chido porque, por ejemplo, es la perspectiva de Wells hacia una cuestión feminista, que de hecho él se inspira en una de sus parejas sentimentales, que le impresionó enormemente. Toda esta información, que ya saben que les voy a dejar el link en la descripción, pero también se lo debemos a Wells porque él tiene algo llamado una autobiografía experimental. Entonces, él ahí habla de sí mismo, entonces nos facilita bastante la investigación. Pero bueno, esto fue todo, no me queda nada más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final. Y ya saben, comenten, lean los libros, díganme qué les parece, qué les gustaría ver, denle like y por favor, si pueden, pues compartan porque me sirve muchísimo y pues nos veremos en la próxima. Chao.